Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, no puedo dejar de recordar lo más importante que debemos tener en cuenta los que queremos tener una relación con Dios. Recordarles el temor de Dios en nuestros corazones. A usted, amigo, que está viendo por primera vez este programa, mire lo que oyes, para que preste atención, escuche con inteligencia. Mire lo que oyes. Lo que usted va a escuchar aquí en este programa, escrito está. Y usted que en otras ocasiones ha escuchado este programa y le entra por aquí, le sale por aquí, esfuércese hasta el día que grabe el mensaje, porque tiene que fijarse en el mensaje, no en el mensajero. Y por eso es importante que usted sepa, tenga un concepto exacto de lo que es el temor a Dios, porque es tan importante ya que tiene promesas del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice: el que me tema, yo lo guardaré. Bienaventurado el que me tema. El que me tema, yo lo guardaré a él y a los suyos. Imagínense tamaña promesa de parte del que todo lo puede, del creador de todo, de nuestro Dios. Y nosotros no nos preocupemos por conocer realmente qué es temor de Dios. Normalmente se le pregunta a cualquier persona: ¿usted sabe qué es temor a Dios? Y comienzan: sí, ¿qué es? Guardarle respeto. Obedecerlo. Y dudan, porque no tienen un conocimiento de lo que es temor de Dios. Es tan importante que preste usted atención. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no. Es tener miedo de andar en este mundo donde gobierna el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la luz. Tener miedo de andar en este mundo sin Dios, sin el respaldo de Dios. Es tener presente que sin Él estamos expuestos al enemigo, que sin Él nada podemos hacer en este mundo que sea bueno. Es tener presente la necesidad de ese Dios que anhela que nosotros lo hagamos nuestro Dios, que le demos a Él el primer lugar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que donde vayamos, siempre vayamos, lo echemos a Él por delante. Siempre: Señor, acompáñame tú, porque sin ti nada puedo hacer. Señor, guárdame del enemigo, envía a tus ángeles a que me guarden. Tener presente que nosotros somos los siervos y que Dios es Él. Por eso Él dice: hágame su Dios y yo los hago a ustedes mi pueblo. Amén. Entonces, acuérdense bien, temor a Dios es darle a Dios el primer lugar en nuestros pensamientos. Mucha gente, por falta de conocimiento y por confort de él mismo, se dicen el Salmo 91 y se gozan con el Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y confío yo en Jehová, castillo mío, ¿en quién confiaré? Y se gozan con lo que está escrito ahí, pero acuérdese de esto, téngalo presente, ese salmo tiene una condición. Dice: quien habita al abrigo del Altísimo morará, disfrutará del poder de Él, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Habita usted al abrigo del Altísimo? ¿Hace usted lo que a Dios le agrada? ¿Conoce usted qué le agrada a Dios? ¿Sabe usted quién es su Dios? ¿Sabe usted cuál es su obligación como siervo? Entonces todo tiene una condición. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él así se nos describe a nosotros, que Él en sus pensamientos son de paz, de bien y con un final feliz para cada uno de nosotros, si le tememos, si Él es nuestro Dios. Si usted tiene otro Dios, Él no comparte la gloria con nadie. Si usted no lo obedece, usted queda excluido. Que Él tiene paciencia con nosotros, escrito está. No es que se tarde en su promesa, sino que Él es paciente. Él es paciente para con todos. No abusemos de la paciencia del Señor. Hoy día, como la estamos pasando, como vemos rumores de guerra, anuncios de desastres, y vemos que están sucediendo. Hoy, por ejemplo, en Turquía, hubo un desastre. Hay un desastre.
Dice que miles y miles de musulmanes y cristianos se tiraron de rodillas y clamaban a Dios, creyendo que era el final. Porque ese es el hombre. El hombre menosprecia las advertencias del Señor. Menosprecia el reino de Dios y sus enseñanzas. Y cuando tiene la soga al cuello, así clama y grita. La palabra de Dios dice que lo busque a tiempo. Porque puede ser que cuando usted decida buscarlo, Él esconda su rostro de usted. Eso está escrito. Eso está escrito. Entonces, no abusemos de la bondad, de la misericordia del Señor y busquémoslo a tiempo. Si Él lo que nos ofrece todo es bueno, nosotros nos resistimos a lo bueno y añoramos lo malo. Por falta de conocimiento perecerán, dice la palabra. Por falta de conocimiento perecerán. Esta gente en Turquía, un terremoto, de un momento a otro, acaba, según las estadísticas, más de 10.000 edificios al piso. Dios santo. Ahí dicen que, según cifras de que 4.000, otros están hablando de 20.000 muertos. Y ese es el comienzo de lo que está anunciado. Y el Señor nos dice, no me pidan que eso pase, que eso no pase, porque eso está escrito que va a pasar. Ustedes habiten bajo mi abrigo, obedezcan, búsquenme bajo el temor de Dios en primer lugar, y yo a ustedes los voy a guardar. Entonces busquemos al Señor a tiempo. En estos tiempos no nos preocupemos por lo que pueda pasar. Preocupémonos por nuestra salvación, por esa vida eterna que Él nos ofrece a todos los que creamos en su Hijo, en Jesucristo, en el Salvador de aquellos que deciden renunciar a Satanás y sus ofertas, al mundo, y deciden comenzar una vida nueva en espíritu, siguiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y nos deja un manual de vida donde está todo especificado y donde hay cualquier cantidad de escenarios para que entendamos. Porque uno va a entender con un escenario, otro va a entender con otro. Por eso siempre aquí yo trato de recordar, para que sepan de qué se trata, porque ese es el objetivo. Por eso estamos aquí predicando la palabra del Señor. ¿Para quiénes? No sé. Pero si usted está escuchando estas palabras y no ha cambiado de canal, es porque usted es uno de los llamados al reino del Señor. Porque el Señor dice, los que oyen mi voz son míos. Los que no son de mí, no escuchan la voz. Los que no son de Dios ya cambian de canal. Pero si usted quedó, preste atención porque esto es con usted. Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, porque yo hago lo bueno, hago esto, hago aquello, yo ayudo a la gente pobre, viejitos enfermos, yo hago el bien. Y con eso estoy bien con el Señor. Pues eso es mentira. Porque escrito está, siempre recuerdo ese escenario del libro de Hechos 10, Cornelio y Pedro. Cornelio era un centurión romano, un hombre bueno, bondadoso, un buen gobernante, temeroso de Dios, tenía a Dios en primer lugar en su corazón, oraba a Dios siempre, o sea, mañana, tarde y noche, tenía a sus hijos en su sucesión, era una estrella, era todo relampagueaba su luz en él, y Dios desde el cielo lo miraba desde el cielo, y el Cornelio brillaba por su obediencia, por su entrega a Dios, y sin embargo Dios llamó a un ángel, un mensajero, le dijo, ven acá, baja a la tierra, y busca a ese hombre y dile que me gusta, me agrada lo que está haciendo, que sus oraciones llegan a mí, pero que si no saca las obras no puede entrar al reino de Dios. Entonces, lea usted mismo libro de Hechos 10 y entérese por usted mismo. Diferentemente, si usted es cristiano, indiferentemente de la doctrina que usted tenga humana, tiene que tener la Biblia, porque si no tiene la Biblia no es cristiano. Por lo tanto, la Biblia es la misma. Entonces busque el libro de Hechos 10 y lea usted mismo la historia y dígale al Espíritu Santo que le revele, y Él le va a explicar mejor que yo, porque aquí el tiempo es limitado. Así que aquí venimos a predicar la palabra, a tratar de que comprendamos quiénes somos, quién es nuestro Dios, por qué estamos en un mundo donde Satanás es el que gobierna, por qué el Señor dice que este mundo lo va a destruir, a su debido tiempo no va a quedar nada, y a los que son de Él les va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Amén. Lean la palabra para que
adquieran conocimiento y levanten ese espíritu y entiendan que sí hay esperanza, que sí hay luz, que hay un reino de luz que nos está esperando y solo tienes que decidir en buscarlo y renunciar a las tinieblas, renunciar a la oferta del mundo y comenzar a atender el llamado del Señor porque Cristo te ama. Bueno, después de este prólogo, quiero decirle que vamos a tratar de hacer un programa nuevo, de una forma diferente, para tratar de despertar en usted el por qué estamos aquí. Porque el enemigo hace muy bien su trabajo. El enemigo trata de alejarnos de Dios. El enemigo trata de confundirnos y trata de hacer ver que Él está con Dios. Y Él le dice, todos son hijos de Dios, no se preocupen. Sigan así que ustedes son hijos de Dios. Una gran mentira. Porque nosotros somos creación de Dios. Mas para llegar a ser hechos hijos de Dios tenemos que hacer el curso. Y empezar por cumplir lo más importante que es nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. Si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Si no naces en espíritu porque eres carne, eres fruto del pecado. Y si no naces de nuevo no tienes parte conmigo. Con respecto a la Biblia dice, el que oye mi voz, que es lo que está escrito, y la hace en mi familia. Si usted no tiene una Biblia y no la lee, usted no es familia de Cristo, olvídese de eso. No me crea, verifíquelo. Verifíquelo, escrito está. Dios nos promete una vida eterna y nos advierte. Y Cristo, su Hijo, nuestro Redentor, Él vino a mostrarnos el camino. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cómo teníamos que comportarnos? ¿Y cómo tendríamos que luchar contra el enemigo para zafarnos de las garras del enemigo? Para salirnos de la maldición de la muerte y luego mantenernos firmes en nuestro camino a la morada que Cristo nos ofrece. Amén. Entonces, tiene que buscarse una Biblia, leer la palabra, buscar a aquellas personas que Dios ya les ha revelado para que lo orienten. Y si no tiene quien le explique, doble rodillas y pídale sabiduría al Espíritu Santo porque Él sí va a enseñar. Escrito está, para que nadie enseñe a otro, sino directamente Él nos va a enseñar. Si usted pide sabiduría, pide revelación y se sumerge en este manual de vida espiritual, Él nos va a revelar, les va a enseñar. Amén. Es cuestión de que usted quiera salir de donde está y quiera someterse a la voluntad del Dios Padre Todopoderoso, porque Cristo dijo, solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos podrán entrar al reino de los cielos. Amén. Pero no es fácil, y menos con un enemigo que nos tiene ya invadidos. Pero la palabra de Dios es la salida, aquí está la solución. Y Dios dice, si usted está conmigo, ¿quién contra usted? Amén. Así que por hoy traje a un amigo, un ministro del Señor, Raúl Rubio, un hombre que está en el ministerio de lo sobrenatural, porque todos los que estamos trabajando para el Señor, uno está en una función, otro está en otra, pero todos somos uno solo y tenemos que andar como hermanos, pero sí para que todos entendamos de que esto no es una guerra carne contra carne. Esto es una guerra, cuando usted nace de nuevo, es una guerra espiritual contra lo que no se ve, con principados, huestes de maldad, con gente que usted no puede ver, pero que están por millones tratando de pelear por su alma. E igual, de parte de Dios, de parte del Espíritu que Dios nos puso en nosotros, están los ángeles de Dios al servicio de los que quieren ir con Él. Entonces, aquí el ministro Raúl Rubio, quiero que les hable y le explique y vamos a tratar de hacerle preguntas para que ustedes entiendan de qué se trata de lo sobrenatural. Bueno, buenos días. Como el ministro Chapeta acaba de decir, mi nombre es Raúl Rubio. Para cualquier cosa, mi número telefónico es el 0414-975-1013. Estamos al servicio del Señor, no a una religión, al servicio del Señor. Y hablar de lo sobrenatural, de repente aquellos que me están viendo a través de este receptor, a través de esta pantalla ahora, algunos que ya tienen conocimiento de la palabra de Dios y han escudriñado la Biblia, literalmente su nombre no aparece, sobrenatural no aparece en la Biblia.
Pero las manifestaciones plenas de Génesis y Apocalipsis hacen reflejar lo que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural, ministro, es lo que hace descender lo del cielo a la tierra, lo que ya existe en el ámbito espiritual para traerlo al ámbito natural. Es lo que irrumpe, lo que es, da tiempos y espacio, materia. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios un día son 1000 años un día. Para Dios, el Todopoderoso, Él puede irrumpir para hacer un milagro, para hacer un prodigio, para sanar, para liberar, para restaurar. Eso se llama sobrenatural, es decir, algo que se mueve en un ámbito fuera del ámbito natural. Descender lo sobrenatural a lo natural para manifestar la gracia y el favor de Dios. Porque es por gracia, ministro, que estamos nosotros aquí. Un regalo no merecido quiere decir gracia. Por su gracia somos salvos, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Y nos amó primero para que nosotros también le podamos amar. Así que tú estás ahí, quiero recordarle algunas partes de la palabra de Dios donde hay la manifestación de lo sobrenatural. Aclaro que no aparece escrito ese nombre en la Biblia como tal, pero que toda su función bíblicamente es manifestada de un ámbito espiritual a lo natural. Amén. Aquellos que de repente por allí en su casa dice que ha escuchado voces que le persiguen, que le visitan, que ha tenido aún hasta ciertas intimidades con supuestas personas mientras duerme, eso se llama espíritu cubo, sucubo, que vienen y poseen a la persona para venir a dañar su vida. Todo esto se mueve en el ámbito espiritual, en el ámbito natural no, en el espiritual para manifestarse en lo natural. Y todo eso tiene una secuencia, ministro. Primero, por falta de conocimiento, como decía el ministro Chapeta, nosotros somos destruidos por no tener el conocimiento bíblico, o mejor dicho, de las Sagradas Escrituras, el manual de vida del que dice ser hijo de Dios o que realmente es hijo de Dios, porque la palabra de Dios es vida, poderosa, eficaz. Cuando tú la meditas, la vives y la impartes. Lo sobrenatural se debe de activar porque es una orden de parte de Dios. Él nos dejó un mandato, ministro, de ir a ser discípulos, pero también nos equipó, dice que con señales, prodigios, con milagros, y que Él prometía estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, Dios está todos los días de nuestra vida cuando usted y yo estamos haciendo ese mandato. No es que Dios se separe de nosotros, no, pero cuando hacemos el mandato de Dios, lo sobrenatural se tiene que activar. Y yo en el nombre de Jesús declaro que lo sobrenatural se está manifestando ahora y está tocando tu espíritu y tu corazón. Yo creo en el nombre de Jesús que por medio de este mensaje va a haber sanidad y liberación espiritual. Yo creo que si tú estás viviendo algo de lo que por un momento te comenté, de la visitación de supuestos seres extraños que vienen y hasta te hacen relación y trae la tipología de una persona o de alguien que en algún momento le gustó o de alguien que le puede estar persiguiendo a través de un brujo que se transporta, porque eso también es real, el ocultismo, la brujería, la hechicería, que la quieren funcionar como religión, pero en sí es camino de muerte y instrumento del diablo para destruirte. Por tanto, Dios también levanta a ministros en la revelación del Espíritu Santo y en el poder de la palabra de Dios y de la poderosa sangre, para que lo sobrenatural pelee en ese ámbito, en el ámbito espiritual. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda palabra de maldición que haya sido lanzada sobre ti, que nos está viendo, oyendo, va a ser ahora echada fuera en el nombre de Jesucristo. Es una orden en el ámbito espiritual. El ministro decía, así como no ignorar lo que se mueve en el ámbito espiritual y que Dios también envió ángeles a ayudarnos, eso es real. Y le voy a contar algo rapidito que está escrito. Le pedí al Espíritu Santo que me diera palabra, que era lo que Él quería realmente hablar en esta mañana. Todo empieza desde el cielo. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, pero antes hubo la primera guerra, el primer choque espiritual, cuando Luzbel, ángel precioso de Dios, se levantó contra el Señor por su arrogancia. Algunos dicen, pero si Dios todo lo hace perfecto, ¿por qué Él se levantó contra el Señor? ¿Por qué? Porque Dios dio libre albedrío, es decisión propia a los ángeles que tomaran la decisión. Por cuanto desobedecieron, se volvió la primera rebelión, la primera guerra. Y de ello vino una cuarta parte de ángeles juntamente con él, porque el Señor tuvo que destituirlo.
El Señor tuvo que echarlo fuera del reino del cielo o de la presencia de Él, y de ahí donde se crea el llamado infierno, lugar de tormento, Hades, y donde dice que allí iría Satanás y los hijos desobedientes. Eso está en la palabra. De ahí comienza ese conflicto espiritual. El enemigo cae, el Señor crea el paraíso, crea al hombre y a la mujer, primero al hombre, ya sabemos la historia, lo crea, le crea la ayuda idónea. Por causa del pecado, por Adán desobedecer, también una orden de Dios de que algo no tenía que tomar o comer, y por cuanto lo hizo, por obedecer por creerle a su compañera y no tomar la autoridad que Dios le ha dado, por causa de eso entra el pecado. Y como entra el pecado por un hombre, también Jesús tuvo que venir, hecho hombre, a morir para librarnos del pecado, para que todos aquellos que crean tengan vida eterna. Pero viendo ese escenario, por causa de ese pecado, se le dio derecho legal a Satanás. Satanás empezó a gobernar en la creación para manifestar lo que en él se mueve. Satanás quiere decir acusador. Satanás empezó entonces a manifestar junto con esa cuarta parte de ángeles caídos, que son ahora demonios, no son ángeles, son demonios, espíritus inmundos que te atormentan, que te llevan a la muerte, que te traen enfermedad, que te traen angustia, que te desesperan, que no te hacen conseguir la paz, porque solo la paz proviene de Dios, la paz verdadera. Eso se empezó a mover en la tierra también, y entonces empezó a calar en cada descendencia de las que el Señor fue creando. Recuerde que primero fuimos creación. Los que decimos ser hijos de Dios, tuvimos que abrir nuestro corazón, y eso fue porque Dios nos amó primero, y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, para reconocer que necesitábamos a Jesús y entrar y viviera con nosotros el resto de nuestra vida, y viene a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, que eso es lo que se llama metanoia, cambio de mente y de comportamiento. Nos saca de las tinieblas y empieza a caminarnos en la luz. Por ende, el enemigo entonces toma un derecho legal y aún Dios se lo da. Dice, tú eres el príncipe de esta tierra. Tiene gobierno Satanás, tiene poder, pero no tiene autoridad. Y quiero aclararle eso, la autoridad la tiene la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de estructuras físicas o constructivas. No, tú como persona, la iglesia del templo del Espíritu Santo, donde tú tomas el poder y la autoridad para derribar las tinieblas. No son las cuatro paredes, no es la congregación donde vamos, donde también se manifiesta la gracia, el amor y el poder de Dios, sino eres tú como iglesia, tomar la autoridad dada por Cristo para derribar las tinieblas. Eso pasa, Pastor Ministro Chapeta. Una pregunta, ya tocando el tema de que la autoridad de Satanás está sobre aquellos que no creen en Dios, que no obedecen a Dios. Los engañan. Por lo tanto, el mundo nace bajo la autoridad de Satanás, porque nacen siendo malos. Todos nacemos siendo malos, nacemos bajo la autoridad de Satanás. Esclavitud. Por eso es que viene Cristo. Cristo significa Mesías. Jesús Salvador, el Mesías Salvador viene a sacarnos de las potestades de Satanás, de esa autoridad que Satanás tiene sobre el mundo. Pero esto solo es valedero para los que creen en Cristo. Amén. Para los que reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz, que reconocen que Él vino y con sangre pagó su redención. Porque redentor, acordémonos que redentor significa aquel que iba a un mercado de esclavos, compraba un esclavo y después que era de él, le decía, ahora eres libre. Y el esclavo ya no era propiedad de nadie. Cristo pagó con su sangre sin pedir permiso a nadie, sin pedirle por todos en general. No hizo excepción de personas. Todos fuimos hechos libres. Pero este mandato, esta libertad solo es valedera para el que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo hace su Señor. Eso es real. Porque la autoridad de la iglesia es para los que creen en Cristo. Que caminen con la iglesia no tiene ninguna autoridad sobre los que no quieren nada con Dios, porque son dos reinos. Decidimos que salimos de las tinieblas para ir a la luz o nos quedamos en las tinieblas. La decisión es nuestra. Correcto. Cuando hablé de iglesia estaba hablando personal, yo como iglesia. Y la iglesia es cuando usted tiene una vida consagrada al temor a Dios. Y él lo explicaba, temor a Dios no es miedo, ni buscarlo por terror, sino se llega por amor y porque Dios le amó primero. Nadie llega a Jesús si Dios no le ha amado, y Él amó toda la humanidad. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros, dice la Escritura. Y entonces ahí, para seguir hablando del ámbito espiritual, que es el tema que estamos hablando de lo sobrenatural, ¿de dónde nace? Más o menos, y de dónde empiezan a manifestarse las influencias satánicas, demoníacas,
que persiguen a la persona para atormentarla y destruirla. ¿Por qué? Porque él acaba de decir algo muy claro, el ministro. Viven esclavizados bajo la autoridad de Satanás. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, toman la autoridad dada por el soberano, por el todopoderoso, por nuestro Padre Celestial, para derribar las tinieblas. Por eso él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra la humanidad, es con lo que se mueve en la humanidad. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad, legiones celestiales, que se mueven los aires, gobernadores de las tinieblas. Es una lucha espiritual. Por eso en el ámbito espiritual la oración es un factor fundamental. La oración es hablar con Dios y empoderarse de lo que la Escritura dice, apropiarse y vivir de ella. Porque en la palabra también algunos dijeron, yo quise echarnos fuera un demonio, y se le pararon al frente del demonio y le dijo, fuera de aquí, y el demonio los golpeó, los zarandeó, dice la Escritura, porque yo conozco a Pablo, y yo conozco a Pedro, y conozco a... pero ¿usted quién es? Y les dio una zarandeada. O sea, tampoco es que de aquí a ahora tú digas, bueno, el ministro ya dijo que yo tengo la autoridad. No, el primero debe de examinar su corazón, alinearse con Dios, volverse al Señor, pedir perdón, arrepentirse, apartarse del pecado con la ayuda del Espíritu Santo para tomar la autoridad y poder enfrentar las tinieblas. Porque hay una mala praxis del Evangelio, hablaba en estos días con el ministro, de cuando dice, y yo nací de nuevo, y es la verdad, nace de nuevo, pero nace su espíritu, resucita su espíritu. Cuando yo me arrepiento de corazón, resucita mi espíritu. El Espíritu de Dios vivifica mi espíritu, me da vida eterna, escribe mi nombre en el libro de la vida, que es la promesa, de acuerdo a Romanos, y nos da la salvación. Pero, está el pero viene la sanidad del alma, los sentimientos y las emociones, lo que en tu corazón te marcó y dañó, y que es lo que le da derecho legal también a las tinieblas para seguirte molestando aún siendo hijo de Dios. Increíble, porque a medida, si tú no perdonas, hay un derecho legal. Si tú no pides perdón, hay un derecho legal. Si tú no te arrepientes por la maldad que has hecho, hay un derecho legal. Si tú haces algo indebido, está dando derecho legal. Porque cuando el diablo se le presenta al Señor, ministro, para decirle, y el Señor dice, ¿usted qué hace por ahí? No, dando vueltas. Si vio a mi hijo, ¿no? Hombre recto, justo, delante de ti. Dios no fuera permitido tocarlo si no supiera cómo se iba a manifestar el hombre. Eso también es una realidad. Sabía que no se iba, él renegó fue de él, pero no del Señor. Mejor no fuera nacido, porque no me moría en el vientre y tal. Hasta que Dios lo confrontó y le dijo, oye, pero ¿quién eres tú? Si yo fui el que hizo, usted estaba cuando yo hice esto, cuando hice aquello, es más, te hice a ti, y me place que viva, y que tenga que pasar esto. Y Dios le permitió al enemigo de que hiciera muchas cosas en él, pero no quitarle su vida. ¿Sabe qué es lo que le interesa a Dios de usted y de mí, amigo que me ve? Amiga, hermano, hermana, que de repente tiene un conflicto espiritual ahí, y no tiene paz. El no tener paz, algo espiritual se está moviendo, porque el fruto de la paz viene de Dios. No importa lo que esté pasando, pero si el fruto de la paz de Dios está en usted, Él te va a dar serenidad, tranquilidad en medio de lo que pueda usted estar viviendo. Eso también es espiritual. Hay algo en ti, dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, que tienes que soltar, reconocerlo ante Dios, poder ser libre para quitarle el derecho a las tinieblas. Y le quitó todo, pero menos su alma. Lo que Dios le interesa es que su nombre, escuche esto, esté escrito en el libro de la vida y que su alma no vaya al infierno. Lo demás, Él se encarga de cómo estamos hoy, el ministro Chapeta y yo, en este lugar, pidiéndole al Espíritu de Dios que cale en tu espíritu y te pueda revelar en poco tiempo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Si estamos hablando del ámbito espiritual, es porque algo te está haciendo daño, te está atormentando. Yo no sé si te abusaron, te violaron, te maltrataron, te rechazaron, te abandonaron, te dejaron en un cesto de basura, quisieron abortarte de antes en el vientre. Todo eso se mueve en el momento que la semilla de Dios, un bebé gesta en el vientre, ya tiene vida. Para algunos es como si fuera nada, ¿no? Por falta del temor a Dios. Es más, las leyes están corrompidas y quieren hacer, porque el diablo quiere matar todo lo que viene ahora. Eso pasa cuando mandó a matar todos los niños menores de 2 años, cuando el Mesías, así estamos. El aborto lo están aprobando como si fuera algo normal y es una destrucción, eso es muerte, eso es asesinato, es pecado. Si también tú has hecho esto, voluntaria e involuntariamente, mujer que me ves, pídale perdón a Dios, porque ahí hay también derecho legal para que las tinieblas te atormenten. Yo no sé, pero sé que Dios te está hablando. No sé, no, yo sé que Dios te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando a través de este mensaje. Y continuando, ministro, sobre lo sobrenatural.
que, como expliqué al principio, no aparece escrito sobrenatural en la Biblia y de repente se puede levantar un teólogo, un hombre muy estudiado de las Escrituras, pero poco conocimiento tal vez en la presencia de Dios. Por eso él dice en algún momento, hey, yo a ustedes ni los conozco, poco compartieron conmigo, no estuve en mi presencia. Sí, tiene los dones, yo te los di, recuerda que te los di. Vaya, sí, eché fuera demonios, sí, pero apártase de mí, yo a ustedes no los conozco, acechadores de maldad. A veces hay mucho conocimiento, pero poca comunión e intimidad con Dios. Por eso nos cuesta entender el ámbito espiritual. Nos cuesta entender, y dice que los que son del Espíritu, o los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo nos trajo hoy aquí. Esto no es casualidad. Yo siempre le digo al ministro Chapeta, y no es altivez, es que no me gusta moverme sin la dirección de Dios. Porque entonces no va a pasar nada, lo estoy haciendo en mi voluntad y no en la de Él. Para ayudar en algo, en el libro de Hechos, capítulo 19, para que usted preste atención de qué se trata los espíritus. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea, hombres que sin tener autoridad de parte de Dios, querían echar fuera demonios, usurpar a los que Dios realmente encomendó para ellos. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios. En el nombre de Cristo, vayan, ya les doy autoridad para que lo hagan discípulos míos, es una orden, un mandato. Entonces muchos, porque veían a los discípulos de Cristo haciendo estas cosas, querían hacer lo mismo sin autorización del Señor, sin tener autoridad, sin creerle a Dios, sin estar entregados a Él. Porque para tener autoridad hay que pasar por un desierto, demostrar al Señor que realmente usted le entrega su vida. Porque usted puede venir de abajo y Dios le da autoridad para que usted haga estas cosas. Y como estos hombres que querían sacar espíritu, pues por su fruto los conoceréis. Pues van a haber muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos de todo, falsos cristos, falsos mesías, se refiere a la palabra. Entonces dice, pero respondiendo el espíritu malo, el espíritu que estaba en la persona que iban a sacar el espíritu supuestamente, dice, respondiendo el espíritu malo, están hechos, ¿no? A Jesús conozco, dijo, y sé quién es Pablo. Pablo tenía autoridad, que el Señor se le había dado. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, cuando hablamos de lo sobrenatural, tenemos nosotros que guiarnos por los frutos. El ministro Raúl enfrenta a estos demonios porque Dios le ha dado autoridad sobre ellos. Ha pasado por un sinfín de cosas que hay que ser fuerte, pero por algo Dios lo llamó. Y Él está ahí. Él está para que todo aquel que desea venir a los caminos del Señor, pero no puede, los afanes del mundo, su familia, su trabajo, todo le impide. Es porque está endemoniado, está poseído. Una influencia. Entonces tiene que acudir a alguien que tenga esta autoridad para que saque esa influencia de él, saque ese malo espíritu, lo ate y lo saque fuera, para que lo libere y pueda andar en sus caminos. Por eso es que tenemos que acudir a aquellos siervos que tienen autoridad que Dios les dio para ello. Igual como dice la palabra, escrito está, hay un enfermo en la familia, acuda a los ancianos de la iglesia, o sea, aquellos a que Dios les dio autoridad para sanar enfermos, les dio esa unción de sanidad, acuda a ellos, ellos lo ungirán con aceite y la fe del enfermo lo sanará. Escrito está. Entonces hay que creer, hay un escenario, usted tiene un demonio. Los familiares quieren que tienen un familiar que está endemoniado. Bueno, tienen que crear una estructura, como lo estaba diciendo el ministro de Dios aquí, diciendo que hay que crear un escenario de arrepentimiento, de hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, y si las hacemos como Él dice, la palabra de Él se cumple, porque como Él dice, el que me tema yo lo guardo,
El que me tema es el que crea que Él es Dios y que Él lo puede todo y que sin Él nada podemos hacer. Entonces de eso se trata lo sobrenatural, porque es algo que en la mente humana no cabe, nosotros desconocemos, no lo vemos. Por eso es que tenemos que tener fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe, certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y eso juega para todo nuestro transitar en este mundo, que es una vida corta, porque máximo 120 años, máximo. Normalmente máximo 70. ¿Qué son 70 años comparados con la eternidad? Miles y miles de millones de años. Entonces tenemos que enfocarnos en la eternidad. Si lo hacían los indios, lo hacían aquellos que no creen en Dios y hacían homenaje y preparaban inclusive escenarios que para que después que murieran llegara a ese paraíso que ellos anhelan. Ahora nosotros que tenemos un Dios que se manifestó, que nos mostró su poder en todos los ámbitos y lo sigue demostrando, y aún así no le queremos creer. Tenemos que revisarnos. Entonces tenemos que revisarnos, porque el Señor nos dice: si tú me buscas, yo estoy contigo, no tengas miedo, porque Satanás pierde todo su poder sobre ti. Y usted lo que tiene que obedecerme a mí, dice el Señor, obedecerme a mí, guíase por este manual de vida, y yo actuaré y echaré a Satanás fuera lejos de ti. ¿Que usted va a pecar? Sí, va a pecar, porque somos pecadores. Pero ya cuando nacemos de nuevo, lo que no podemos es pecar con alevosía y premeditación. No podemos practicar el pecado. Si sabemos que robar es malo, no podemos estar robando. Entonces no podemos practicarlo. Pecaremos de otra manera porque la carne donde vivimos nos hace pecar. Pero como es involuntario y el Señor conoce nuestro corazón, Él nos perdona. Nosotros pedimos perdón y inmediatamente somos perdonados. Y el enemigo va siendo alejado, porque el Señor no puede todo. Si dice la Escritura es que Satanás en el milenio va a ser atado y lo van a encerrar. Porque Dios lo puede hacer todo. Satanás no tiene, con respecto a Dios, su poder es ínfimo. No tiene nada. Con respecto a nosotros sí, mucho poder. Si no estamos con Dios, porque si estamos con Dios, ya Él fue vencido, por lo tanto nosotros tenemos que tener seguro que ya nosotros somos más que vencedores, porque con Cristo vivimos, y si vivimos con Cristo, por Él vivimos. Así es, ministro. Y es clave lo que acaba de decir y enfoca, quiero decirle, en mi espíritu hay una inquietud de alguien que debe de perdonar a sus padres, más que todo a su madre. Puedo ver por ahí alguien que me está viendo o sé que me va a ver a través de este receptor, y créame que es para ti. Ya el Espíritu de antemano sabe todo, Él conoce todo, va delante de nosotros como poderoso gigante. Y hay que perdonar a padre y madre por lo que te haya hecho. Perdónenla y suéltelos. Soltar es decir, voluntariamente. Esto es otra. Para poder ser libre en el ámbito espiritual, necesitamos voluntariamente cedernos a la gracia y al favor de Dios. Reconocer y voluntariamente ceder para que el Espíritu de Dios o Dios soberano pueda trabajar en ti o pueda obrar en ti. Al nosotros perdonar de todo corazón, a veces cuesta, sí, es verdad. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, cuando ve que voluntariamente desea soltar, perdonar, Él te va a dar la fortaleza y te va a ayudar a conseguir esa paz y poder perdonar a quien te hizo daño. Así que perdona a tu madre por lo que te hizo, por lo que tanto tú le has discriminado, porque no supo guiarte, pero te ama. Perdónela, suéltela y decide amarla y camine con el Señor. Pero sobre todo deja que Jesús entre a tu corazón. Eso es muy fácil. Solo ahí donde tú estés, reconózcalo y el Señor va a venir, el Espíritu de Dios a tu vida y dará vida a ti. Y tendrás vida eterna porque es promesa. Y Él te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Que va a usar ministros, sí, como también puede usar su propia palabra. Como Él quiera tratar contigo, lo va a hacer. Aquí nosotros no estamos buscando ovejas. Gloria a Dios si Dios las envía para ser discípulos. Aquí estamos es para decirte de que el mundo espiritual es real y de que lo sobrenatural es real. Y para Dios lo sobrenatural, para Él es normal, para nosotros es que es sobrenatural. Para Él es una de sus esencias, es su virtud, es su naturaleza, pues. Él es sobrenatural, todo lo creó de la nada, solo con la palabra.
Pero para nosotros, en el ámbito natural, sí tiene que descender esa esencia o esa unción o esa gloria que es lo sobrenatural para la manifestación en nuestra hábitat natural y poder manifestar su poder y su gloria a través de señales, milagros, prodigios, sanidad y liberación. Lo que más hoy en día está atormentando a la gente son espíritus y demonios, aún a cristianos. El cristiano, cuando se arrepiente de corazón, la palabra promete que es su hijo. Pero lo que le explicaba, lo de la sanidad del alma, lo que es soltar, perdonar, liberarse, pedir perdón, porque tú también has hecho daño. De una u otra manera tú también has hecho daño. Pida perdón ante la presencia de Dios. Dobla sus rodillas, ahí dígale, Señor, aquí estoy, reconozco esto. Lo que el mismo Espíritu de Dios traiga a ti, suéltelo, háblalo, tiene que confesarlo, suéltelo para que pueda ser libre. Cada vez que usted suelta algo, usted va liberando y va sanando. Y le pide al Espíritu Santo que empiece a llenar esos vacíos con los frutos de Él. El amor, la paz, la bondad, la fe, porque contra eso no hay ley. No hay nadie que se pueda levantar contra eso, ni contra la palabra. No hay. Entonces, cuando usted hace todo este accionar, tú que me estás oyendo y viendo, el Espíritu de Dios te va a ayudar a liberar. O va a enviar a alguien a liberarte, porque Dios envió. Vayan, envió a alguien. Pero también puede directamente, tengo testimonios directos donde el Señor ha tratado directamente con la gente, de una manera sobrenatural, que los sacude, los libera y los echa para afuera y vomitan y de todo. Eso pasa en cosas impresionantes hasta que son libres. Pactos que hicieron con las tinieblas. Hey, tú que me ves, has visitado lugares de brujería, casas donde hacen brujería, exorcismo, espiritismo. Ya ahí tú le estás entregando el alma al mismísimo diablo y no lo sabes por falta de conocimiento. Arrepiéntase, pida perdón y salga de ahí, porque los brujos no sanan, quitan algo y te ponen algo peor. Ellos no te van a curar, mentiras del diablo. Recuerda que el diablo es acusador y mentiroso, es el padre de la mentira, te mantiene o nos mantenía engañados. Dios viene también a decirte eso en este día, viene a sacarte de las tinieblas a la luz, pero todo va en la fase de tu voluntad, cederle a Él, rendirse a Él. Y no a una religión, rendirse a Él, al Todopoderoso, en el nombre de Jesús y a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Y ahí viene entonces el rompimiento, lo que a veces llamamos rompiendo las cadenas. Hay cadenas, hay ataduras. Yo podía ver personas, Dios a veces manifiesta el don de ciencia, el don de ciencia es ver cosas. Veía personas atadas de pies y de manos y no avanzaban. Recuerdo una vez que el Señor me mostró a alguien, por cierto, ministro de su familia, que estaba atado de pies y había un proyecto en camino y estaba trancado. Si él creyó lo que Dios hizo ahí, las cadenas se rompen y empieza a avanzar en porque el diablo vino a atar, el diablo vino a atormentar. Y hay cristianos que porque hay cosas todavía en su corazón, aún ministros en su corazón, y no han pedido al Espíritu Santo que les revele y les muestre, y como no han soltado, han sido influenciados, o podemos ser influenciados, yo no le puedo negar eso. Cualquier ministro puede ser influenciado, mas no endemoniado. Hay una diferencia entre influenciado y demoniado. Influenciado siempre va a ser atacado, te puede perturbar, te puede llevar a hacer momentos de crisis, pero ahí es donde están las promesas. Pero si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Te levantaré aunque sea del polvo cuando hay propósito. Dios nos levanta, nos fortalece, porque nadie puede negar que nuestra mente es bombardeada. El diablo bombardea la mente. La mente también es una mente espiritual. Por eso es un lugar que el que lo gobierne es el que tiene el dominio. Si tú permites que Dios gobierne tu mente, entonces todo lo que tú hagas será bueno y todo lo que haga prosperará. Y cuando hablo de prosperar no estoy hablando de área económica, es prosperar tu alma, es prosperar en tus caminos. Pero cuando usted deja gobernar la mente por el Señor. ¿Y cómo gobierna la mente el Señor? A través de la palabra. Dice, reerguyendo nuestro cuerpo, pero también dándonos sabiduría y conocimiento, comer del pan de vida. Dice que Él renovará el entendimiento. Renovar es meditar, es atesorar la palabra de Dios, renovándola en tu espíritu. ¿Dónde trabaja? En la mente. La mente es un lugar neutro. Escúcheme, amigo, amiga, joven que me está oyendo. La mente es un lugar neutro. A veces hay pensamientos que han venido a ti y te dicen, mátate o mata, ahórcase, tírase de aquí, tíresele al carro. Ese no es Dios. Dios te creó porque te ama primero. Y segundo, quieres reconciliarte nuevamente con Él, porque Él respeta su palabra. Él tiene, dicen la gente, pero si es Dios, ¿por qué no? Pero es que Él respeta lo que ya nos dejó escrito. Todo es voluntario y por amor.
no por temor, voluntario y por amor. Cuando usted permite eso y cuando vengan esos pensamientos, sepa, amigo, amiga, que te está el enemigo atacando para dañar tu vida y matarte y llevar infierno. Hoy quiero hablarte eso porque eso está pasando en tú que me estás viendo o me va a estar viendo, en el nombre de Jesús. Porque yo no sano, yo no salvo, yo no libero, es lo que Dios ha puesto en mí y lo que ha puesto en el ministro Chapeta. A través de la palabra, en el mundo espiritual hay rompimiento. Y no es solo escuchar, yo escuchaba que el pastor Chapeta decía, escuche, no, es oír. Hay una diferencia de escuchar a oír, un extremo grande en el mundo espiritual. Si oyes atentamente lo que el Señor te está diciendo, a través de este ministro cuando viene aquí, y a través de otros ministros, porque nosotros no somos más que nadie, y a través de mí que me ha dado la oportunidad ahora, oyes atentamente, entonces crea que Dios va a obrar en tu vida. Pero todo parte de reconocer y de arrepentirse, dejar que Jesús entre para poderte sanar y liberar. La palabra sí habla que la sanidad y la liberación es el pan de los hijos de Dios, no de cualquiera. Escuche bien, oye bien, de los hijos de Dios, no de cualquiera. Muchos ministros han ignorado esto y se ha predicado a veces un evangelio muy pasivo, pero cuando tú vas a las Escrituras, todas las manifestaciones de Jesús fueron sobrenaturales. Donde Él aparecía, algo sucedía. Él hacía descender ese poder del Espíritu Santo en Él cuando vino en el bautismo, que vino como una paloma y entró en Él y empezaron a manifestarse milagros, señales, prodigios. Dice que aún ni los libros de este mundo pudieran contar o escribir todo lo que mi Señor Jesús hizo en 3 años, la misión que tuvo humanamente, porque Él volvió a su lugar. Está a la diestra con el Padre como nuestro abogado, dice la Escritura. Él intercede por nosotros constantemente porque sabe que nosotros podemos fallar. Yo no vengo a juzgar a ningún ministro. Oro por ellos y le pido, Señor, si están caminando mal y yo también, ayúdenos. Porque la verdad solo la tienes tú y la verdad tuya es la que nos hace libres. Le comentaba al ministro Chapeta de que mientras veníamos en el carro, de algo muy importante que el enemigo ataca y usted tiene que tener muy claro. El enemigo ataca 3 cosas que son las que los fortalecen a él grandemente. Primero, él pelea por almas, personas, pero peleas por tu alma, porque Dios quiere salvar tu alma, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto es una religión. Dice en Apocalipsis que ese libro lo abrirá Jesús, porque el que lo abrirá es Él. Y el nombre que esté ahí es el que será salvo. No el que estuvo aquí brincando, saltando, aún echando fuera demonios como Dios nos puede usar y sanar enfermos. Cuidado. Siempre el Espíritu Santo me recalca eso y lo traigo mucho a mi espíritu. Señor, sobre todo lo que tú me permitas hacer, permita que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que mi alma sea salva. Todos los días se lo digo. Y no es que dude de la salvación, es que quiero afirmarme de eso. Porque la vida es un abrir y cerrar de ojos. Pero el diablo viene y pelea por las almas. Otra cosa que pelea el enemigo es territorios. Por eso cuando usted visita un territorio de brujos, de hechiceros, de paleros, usted le está entregando el alma al diablo, a veces ignorantemente, a veces porque lo ve como si eso fuera normal en este mundo natural. Es más, él hace que usted lo vea como si fuera normal, pero te está atando. Y hablan de Dios. Y nombran a Dios y nombran la Biblia y usan la Biblia, porque el diablo le sabe la Biblia, más que nosotros, en serio. Entonces, y lo otro, esa es la segunda. Primero, almas. No es que no habite otras más o ataque, pero son las más importantes. Almas, territorios y finanzas. Economía. Dios no nos mandó para ser miserables y Él más bien dice que si lo tenemos Él somos ricos en todo. Pero lo que pasa es que hay una mala praxis de la riqueza. Queremos entender que riqueza es puro finanzas y bienes. No es malo tener dinero y bienes. Lo malo está en si tú dejas que eso gobierne tu corazón, trone tu corazón, sea su Dios. Ese es el pecado. Pero tener finanzas no es malo, vivir bien no es malo, si está caminando en el amor y el temor a Dios. Creo que me he explicado bien. Entonces son 3 cosas importantes en el ámbito espiritual, ministro Chapeta, que se mueve y que la gente debe entender. Porque es reino. Es reino. Y un reino tiene un jefe, tiene súbditos. Tiene súbditos, tiene toda una estructura y como tal tiene un fin. El reino de las tinieblas, destruir, matar y acabar con todo. Hacer todo lo contrario al reino de Dios, que es el reino de la luz, que es amor, es paciencia,
es entrega, es felicidad, no hay nada malo. Esas son las dos diferencias entre las tinieblas y la luz. Satanás, hay una guerra espiritual, ¿por qué? Porque Satanás no quiere perder lo que es de él, lo que le fue entregado a él. Todos somos propiedad de él. Pero cuando usted decide nacer de nuevo porque escuchó la voz de Dios, Satanás va a ir contra usted y va a ir con todo, con todo. Pero si usted se mantiene alimentándose con este pan de cada día, si se mantiene con la palabra de Dios, alimentando su espíritu, es la única forma que usted pueda resistir los ataques del enemigo. Y Dios le va a decir, usted quieto, ese me lo deja quieto porque ese es mío. Porque usted está demostrando que ante la adversidad, ante lo adverso, usted apela a la medicina que es la palabra de Dios. Apela a Él, porque Él dice, si tú estás conmigo, yo te guardo, te protejo. Y Él es el único todopoderoso, el único omnisciente, lo sabe todo, el único omnipresente porque está en todos lados. Bueno, ya llegó el momento que menos me gusta. Ahorita cuando estaba poniendo sabroso este evento, vamos a decirlo así, vino aquí el que me dice que ya se acabó el tiempo por hoy. Continuará, ministro. Sí, claro que sí. Tenemos que darle gracias a Dios por este momento, darle este privilegio que nos dio de poder dirigirnos a usted. Esperamos que usted haya oído, como dijo el ministro Raúl, que haya oído, o sea, haya escuchado con inteligencia. Y así como cuando le dicen a usted que una hierba es buena para una enfermedad, comienza a buscar esta hierba que es la que soluciona todas nuestras enfermedades y todos nuestros problemas y nos da la paz que Dios nos ofrece. Que Dios los bendiga, Cristo los ama. Amén.